Bueno, muy bien, bienvenidos. Ahora sí con la palabra de Dios para ver qué nos quiere decir hoy Dios en su mensaje. Y cuando nosotros pensamos en la muerte, aparece a nosotros una cierta inseguridad, una cierta eh, preocupación inclusive, y un cierto temor a veces, porque nosotros amamos este mundo, eh, es familiar para nosotros este mundo, es lo que conocemos. Quisiéramos muchas veces tener una vida eterna en este mundo, con los que queremos, ¿sí? Con los que nos aman, con esta naturaleza, con estos colores. Pero el Señor, en su palabra, nos promete que tiene algo infinitamente mejor. Una vida eterna a su lado. Pero vamos a leer la palabra entonces en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 13 al 17, y dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué declaración! ¡Qué promesa que nos hace el Señor por medio, en este caso, del apóstol Pablo! Una revelación dada al apóstol. Hasta entonces, desconocida. Y el apóstol Pablo afirma esto en palabra del Señor. Fíjense que en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento no tenían un conocimiento completo acerca de qué le pasaba a la persona cuando moría, a dónde iba. Entonces, ellos hablaban del término Seol, que en griego significa Hades, y Seol significa, o podría significar insaciable, y Hades, invisible o receptor de todo, ¿no? Y en el Antiguo Testamento este Seol era o se consideraba el estado intermedio entre la muerte y la condenación en el infierno. Para ellos, Seol era un término amplio donde describía el estado fuera del cuerpo, tanto de los creyentes como de los incrédulos, es decir, como de los impíos. Ellos creían en la resurrección, en una gran resurrección al final del mundo y luego en un juicio final. Ustedes se acuerdan cuando en la muerte de Lázaro, del hermano de Marta, en un momento el Señor le dice que Lázaro iba a resucitar y Marta le dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el día último. Ellos tenían esta idea, no estaba muy detallado. No tenían la bendición que tenemos nosotros hoy de saber y de la palabra aclarada de Dios en nosotros, en su Biblia, donde nos da la certeza, y nosotros tenemos la certeza de los eventos futuros. Antes de la venida de Cristo, los judíos distinguían entre dos partes del Seol. Una reservada a los malos, a los impíos, a los incrédulos, que eran atormentados en el momento ya de su partida en este mundo. Una vez que partían de este mundo, ellos iban a esta parte del Seol donde empezaban a hacer, comenzaba su tormento. Y después estaba otra parte reservada a los creyentes o bienaventurados, y se los llamaba en ese momento paraíso o seno de Abraham. ¿Sí? Este es el paraíso prometido por Jesús al malhechor, ¿se acuerdan? Cuando estaba en la cruz, ¿sí? En Lucas 23, ¿sí? Ahí le está prometiendo al ladrón que ese mismo día
él estaría con él, con Jesús. A ver, entonces, ¿qué sabemos hoy en la actualidad, de acuerdo a la palabra de Dios? Primero, que el creyente parte para estar con Cristo en el momento de la muerte. Fíjese en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. La palabra nos dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Atentos acá. ¿Y qué dice del incrédulo? ¿Qué sabemos hoy del incrédulo? Se dice que está en el Hades. En Lucas capítulo 16, versículos 22 al 23, ustedes se acuerdan la parábola del rico y Lázaro. Y ahí mismo, fíjense que el rico que había muerto y estaba en el Hades, ¿sí?, está consciente y está en pleno tormento. Y trata de hablarle a Abraham, que está en el paraíso. Abraham inclusive le dice que no puede pasar, los que están ahí no pueden pasar para el lado del paraíso, los que están al lado del paraíso ya no pueden pasar para el lado de tormento, para el lugar del Hades, o que se llama Hades. Entonces sabemos hoy en la actualidad que el incrédulo va a este lugar. Ahora, en este lugar, recuerdan que el rico está totalmente consciente, igual que Abraham, que le habla y que se hablan entre ellos, y que el rico recuerda lo que estaba pasando con su familia y en qué estado estaban viviendo, cómo estaban viviendo, y que él sabía que iban a ir a ese lugar, al mismo lugar donde él estaba siendo atormentado. Entonces, para nosotros la muerte viene a ser ganancia. Fíjense en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que la muerte deja de ser muerte como tal para nosotros. En el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 25 dice así la palabra de Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que empezar entonces a meditar en esta parte, en esta porción de la palabra de Dios. Cuando Pablo visitó Tesalónica, ya había enseñado acerca de la venida de Cristo a reinar, pero luego, después, un tiempo después, aparecen algunas dudas en los hermanos, en los santos de Tesalónica, en cuanto a qué pasaría con los hermanos que habían muerto. Ellos creían que Jesucristo venía fehacientemente, estaban convencidos realmente, pero empezaron a preocuparse diciendo, pero como los que murieron, ¿qué va a pasar? ¿Van a gozar del reino junto con nosotros? ¿Quedarían en los sepulcros? Se preguntaban ellos, ¿quedarían en la tumba? ¿Qué de aquellos que habían muerto o que vivían pero iban a morir antes que el Señor regrese? ¿Quedarían excluidos de la participación en la venida de Cristo y de su glorioso reinado? Solo los vivos compartirían la gloria. Y entonces, por este motivo, el apóstol Pablo aclara este asunto que los tenía bastante entristecidos y muchos andaban enlutados debido a los hermanos o familiares que habían muerto porque pensaban que no iban a estar con ellos. Ellos creyeron realmente en una venida inminente de Cristo. Les costaba pensar que a lo mejor esto no iba a pasar en su tiempo. Y el apóstol Pablo en un momento da como una señal de que parecía que esto iba a pasar pronto. Entonces, el apóstol Pablo describe el orden de los acontecimientos proféticos en el tiempo, en la venida de Cristo por su pueblo. Entonces, en el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acá ignoréis es como le está diciendo, algo terriblemente importante, que no pueden ignorar esto porque esto va a ser el fundamento de su esperanza. Y por eso este mensaje se llama la esperanza que nos consuela. Porque es una esperanza que nos consuela. Y Pablo quería que ellos entiendan esto para que dejen de estar entristecidos y desanimados. Los que duermen, es decir, los creyentes que han muerto. Los manuscritos más antiguos dicen los que están durmiendo, hablan un presente.
son los mismos que los muertos que leímos hace un ratito del versículo 16. ¿Se recuerdan? Versículo 16. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, bueno, los que duermen son estos muertos en Cristo, creyentes que habían muerto. ¿Sí? Entonces, el mismo apóstol le dice y le aclara de estos muertos que sus cuerpos van a estar en un sueño tranquilo y santo, del cual lo despertará la gloria de la resurrección. Es decir, no sus almas, sus almas van a estar conscientes junto a Dios, están conscientes junto al Señor. El cuerpo está en un sueño tranquilo y santo, pero será despertado a la gloria de la resurrección en el tiempo que Dios disponga. La esperanza principal de nosotros, los cristianos, no se realiza en la muerte, sino en la venida del Señor. Una no se va a adelantar a la otra. Todos los creyentes vamos a ser glorificados juntos en la venida de Cristo. La muerte afecta al individuo, pero la venida de Jesús afectará a toda la iglesia. En la muerte nuestra alma está invisible e individualmente con el Señor. En la venida de Cristo, la iglesia entera, con todos sus miembros en cuerpo y alma, estará visible y colectivamente con Él. En cuerpo y alma. La Biblia no enseña que el alma duerme en el tiempo de la muerte. Estuvimos hablando hace un ratito de la parábola del rico y Lázaro. Fíjense que ambos eran conscientes y hablaban entre ellos. Entonces, luego sigue la palabra de Dios. Dice, para que no se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza. ¿De quiénes son los que no tienen esperanza, hermanos? Aunque ellos no lo sepan, los incrédulos. Los incrédulos no tienen esperanza porque no pueden ir con Dios. No hay una forma, no hay nada que ellos puedan hacer para ir con Dios, salvo creer en Jesucristo y recibirlo como su único Salvador y Señor. Esa es la única posibilidad que tienen para tener la esperanza que tenemos nosotros. Entonces, para nosotros no hay necesidad de un dolor desesperado cuando tenemos pérdidas, en las muertes de los hermanos, en las muertes de familiares. No es que no suframos. Fíjese que Jesús lloró en la muerte cuando Lázaro murió y él sabía que en un ratito lo iba a resucitar. No es que no dolemos, no es que no estamos entristecidos, pero no tenemos un dolor desesperado. Sí lo tienen los que no tienen esperanza, porque es muy difícil, es muy terrible no saber a dónde uno va después de la muerte, después de nuestra muerte física. No tienen esperanza de reunión, de reencuentro. No hay esperanza de volver a ver a nadie. Pero nosotros sí tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Fíjese que en Proverbios 14:32 nos dice la palabra del Señor: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Los santos del Antiguo Testamento ya tenían esperanza en esto. Era por fe, y era por fe. Ahora el incrédulo sí sufre castigo eterno. Un miedo que nosotros no tenemos que tener. Y Jesús habló mucho acerca del infierno. Muchas de sus enseñanzas fueron acerca del infierno. En Marcos capítulo 9, versículo 48, dice así la palabra de Dios: donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. En Daniel 12:2, vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 10 al 11, un lugar de tormento
con fuego y azufre, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Los cuales sufrieron pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es una separación eterna de Dios, eterna, para siempre. No hay tiempo. Por eso nuestro mayor deseo tiene que ser el llevar el Evangelio, para que Dios nos utilice como instrumento en sus manos, para que las almas perdidas vayan a los pies del Señor, sean del Señor, que crean en Jesucristo, porque no hay tiempo, no hay tiempo. La palabra en ningún momento dice que después en el cielo va a haber tiempo. Morimos, dice la palabra, y luego el juicio. Esto para los incrédulos, a lo mejor aquel todavía que no se acercó a Jesucristo, que no cree en Jesucristo y puede estar viendo este mensaje, tiene que tener en cuenta esto. El que está hablando es Dios, y Dios nos está diciendo, por medio de su palabra, todo lo que estamos ahora repasando. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, las mentes de los tesalonicenses estaban preocupadas, pero acá les da la respuesta el apóstol Pablo. Y con la misma certidumbre que creemos que Jesús murió y resucitó, igual confiamos por fe que los que murieron creyendo en él serán resucitados y participarán de su venida. Los que hayan muerto o vamos a morir creyendo en Jesucristo, si él resucitó, nosotros también vamos a resucitar, dice la palabra de Dios. Es decir, que la resurrección de Cristo es la evidencia de nuestra resurrección. Estamos hablando en esta porción de la palabra, hermanos, de lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? El Señor viene por su iglesia y nos lleva al cielo. Recoge a todos los redimidos. A los muertos primero los resucita y a los que estamos vivos también. Vamos a ver un poquito más adelante. Nos transforma y nos lleva para el encuentro en el aire con Él. Qué hermosa declaración, qué hermosa promesa para nosotros. Todos hacia el cielo. Acá está hablando la palabra de lo que se llama la primera resurrección que aparece en el libro de Apocalipsis. Si usted quiere en algún momento ir ahí a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Nuestra unión con Cristo es más fuerte que la muerte, ¿sí? No, nada nos puede separar del amor de Dios. Qué hermoso esta declaración del Señor para nosotros. Qué esperanza, realmente, qué consuelo. Y ya en el versículo 15, dice así la palabra de Dios, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, Pablo había recibido esto como una revelación directa del Señor. No sabemos bien si fue por una visión, si fue por una voz audible o por una impresión interior del Espíritu Santo en Pablo. Pero esta es una manifestación clara de una verdad que hasta ese momento, recuerdan, era desconocida. Hay una mención anterior que podemos decir ahí en el Evangelio de Juan, en la palabra de Dios, en el capítulo 14, versículo 3, que dice así, y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar de donde yo voy a estar. Pero el apóstol Pablo, por revelación divina, aclara esto y da las características de cómo va a hacer esto, para tranquilizar a los tesalonicenses en ese momento.
y para tranquilizarnos hoy a nosotros, en este momento. Por eso los cristianos no debemos tener desesperanza o incredulidad o estar preocupados acerca de la muerte. Mire, en el Salmo 4, versículo 8, dice así la palabra de Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré, pues solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Confiado en qué? Confiado en todo, en toda la palabra de Dios y en todo lo que Él nos dice. Nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios, ¿sí? Y acá dice después, en la palabra de Dios, no pereceremos. ¿Se acuerda que dice? Los que hayamos quedado, lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, ¿qué le está diciendo? Que cuando Cristo regrese, los santos que están vivos no van a preceder, no van a tener una ventaja sobre los santos que hayan dormido. Resucita a los santos en Cristo dormidos, los que están muertos, ¿sí? Primero, aquellos que están muertos, que duermen en Cristo, que han dormido en Jesucristo, así de esos creyentes que han muerto, son resucitados primero. Y Pablo se refiere en este momento a sí mismo como entre los vivos. Fíjense que dice a los que durmieron, es decir, no precederemos. Se incluye como si él, cuando viniera el Señor, estaría vivo. Ahora, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, habla de él mismo con la posibilidad de que pudiera estar entre los muertos. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Parece que el apóstol Pablo también esperaba inminentemente al Señor Jesucristo, que posiblemente pasara cuando él estaría vivo, pero después, en esta porción de la palabra, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14, él aparece dando la posibilidad que también él podría ser resucitado, porque podría ser contado entre los muertos o los que duermen en Cristo. Hermanos, deberíamos estar esperando la venida del Señor en todo momento, porque podría pasar ahora mismo. No sabemos cuándo. Los tiempos no lo sabemos, lo sabe el Señor. Pero tendríamos que estar preparados, listos, como si esto fuera a pasar. En un ratito. Siempre está la posibilidad, siempre también está la esperanza. Y ya en el versículo 16, entonces, dice así la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué descripción? Ya sabemos que los muertos en Cristo los va a resucitar primero. Ahora dice con voz de arcángel, es decir, podría tratarse acá de la voz del arcángel Miguel, que está identificado con la protección del pueblo de Dios. Cuando venga el Señor Jesucristo, seguramente y posiblemente venga rodeado de ángeles, de huestes celestiales. Y después dice, también con voz de mando. Fíjese que viene del griego y dice, y se refiere a un grito de señal, a un grito de guerra. Y esto representa a Cristo como Rey victorioso, dando las palabras de mando a las huestes del cielo para el último ataque en su triunfo final sobre el pecado, la muerte y Satanás. ¿Se imagina esta imagen? Imagínese el Señor mismo con esta voz de mando, con voz de arcángel, dando las últimas directivas a las huestes celestiales. Vuelve triunfante. Qué hermoso. Qué esperanza. Y después dice con trompeta de Dios. Esta trompeta está directamente relacionada con la última trompeta de 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, que está relacionado con la resurrección de los creyentes en el arrebatamiento, en lo que estamos hablando. Acá estamos hablando, recuerdan, del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. El Señor viene por su iglesia a encontrarse con ella en el aire. Él descendiendo y nosotros, los muertos resucitados y aún los que vivan, ascendiendo
y encontrándose en el aire con el Señor. Esta trompeta de Dios, es el llamado divino que está ilustrado, está señalado en Éxodo capítulo 19, versículo del 16 al 19, que señalaba el momento en que el pueblo debía salir del campamento para reunirse ¿con quién? Con Dios. ¿Recuerdan ahí con Moisés a los pies del monte Sinaí o el monte Horeb? ¿Sí? Pero esta será la trompeta de liberación. Esta es una trompeta de liberación definitiva. Una convocatoria a los que somos de Cristo para nuestra glorificación con Él. Qué hermoso, qué hermoso. Y ya en el versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los que estén vivos serán también arrebatados y juntos recibirán al Señor en el aire. Qué hermoso. Arrebatar significa tomar arriba, llevar con fuerza. El espíritu de cada uno de los resucitados, de los que estaban durmiendo, de los muertos, se unirá nuevamente, porque estaban con el Señor, esos espíritus estaban con el Señor. Recuerdan lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Ese espíritu que estaba con Dios, de los que habían dormido, de los muertos, será otorgado nuevamente por Cristo a cada uno de los resucitados, para siempre. Y los que estemos vivos, o los que estén vivos, serán arrebatados, pero serán transformados. Fíjese lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 y 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes son los que serán transformados? Los que aún no han muerto. Cuando venga el Señor por su iglesia, que nos encontremos en el aire, serán transformados los que aún siguen vivos y serán resucitados los muertos, los creyentes, los que creían en Jesucristo, pero que ya están muertos. Y en el versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando del cuerpo de aquellos que aún estén vivos cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento de todos los santos. Qué hermoso, porque aparte, fíjese que el Señor nos dice que nosotros nos encontraremos con Él. Él viene en las nubes y nos encontraremos con Él todos en el aire. Y fíjese usted que este encuentro se va a realizar, esta reunión, es una forma como de un gran o un abierto desafío al diablo mismo en su propio dominio. Si usted me acompaña al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el príncipe, el espíritu, este príncipe de la potestad del aire? El mismo Satanás, que gobierna este mundo. En el mismo dominio de Satanás es este encuentro del Señor con su iglesia. Viene por su iglesia, viene por nosotros. Qué hermoso. Tenemos que estar pensando en todo esto realmente. Imaginen háganse la idea de esta imagen del Señor levantando, resucitando a todos los muertos en Cristo, toda la tierra y el mar dando
del polvo de cada uno de los muertos, el Señor resucitando esos cuerpos a la vez, elevándose, ascendiendo los que quedan vivos y que son transformados en este encuentro en el aire con el mismo Jesucristo, con el mismo Señor Jesucristo. Qué hermoso, estos cuerpos glorificados ya, en este encuentro, unos cuerpos que ya no van a saber nada de enfermedad, no van a saber nada de dolor, ni de muerte. Y todo esto ocurriendo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos, pero vivamos como si fuese a pasar ahora mismo, porque está dentro de las posibilidades. Que pueda pasar ahora mismo, que pueda pasar dentro de 1 hora, 2 días. Estemos preparados entonces, con plena esperanza, confiando en lo que Dios nos dice en su palabra. Le creemos a Dios en lo que nos promete. Todo se ha cumplido hasta hoy en las Escrituras. Esto también se va a cumplir, porque en Dios no hay variación y Él nunca cambia. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, gracias porque tú has traído palabras de esperanza, querido Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes preparado este plan, estos eventos futuros, Señor, que tienen que ver con nuestra resurrección, con la vida eterna, con aquellos que han muerto, tú los resucitarás, con aquellos que estén, tú los transformarás, Padre, para encontrarse contigo, para reinar contigo por toda la eternidad, para estar contigo. Qué hermoso, Señor. Gracias, Señor, porque serás nuestro pastor en esos momentos también, Señor. Gracias, Señor, por guiarnos. Gracias por tu amor por nosotros, Padre, que nos tienes siempre en cuenta, nos miras, te preocupas por nosotros, querido Dios. Gracias por darnos nuevamente, Señor, esta esperanza, Señor. Nosotros dejamos todo en tus manos, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.